con la segunda sesión. Vamos a esperar que se activen sus otros compañeros. ¿Listo? Bueno, hasta el momento vamos muy claro con estos dos enfoques metodológicos, el hermenéutico y el fenomenológico. Laura, Salo, ¿me escuchan? Laura, ¿me Sí, escuchas? profe. Jessica, Salomón. Sí, No, profe. audio perfecto. Bueno, entonces vamos, vamos a ver si se nos conectan sus otros compañeros. Van a continuar con la segunda sesión de investigación 2, clase virtual, semana 11. Entonces ya en la primera sesión ya vimos dos enfoques metodológicos, el hermenéutico y el fenomenológico. Pues ya vamos a continuar con un tercer enfoque. Estoy esperando que se me conecten sus otros compañeros para que no se queden atrás de la continuidad de esta clase virtual. Bueno, parece ser que tus compañeros no se han conectado todavía. Me faltan que se me conecten el resto de sus compañeros. Tenemos preguntitas, Laura, Salomón, Jessica, con respecto a los otros dos métodos, o todo está muy clarito. Laura, Jessica, Salomón. Todo claro, profe. Bueno, no sé qué habrá pasado con sus compañeros que no se quieren conectar. Bueno, vamos a continuar porque pues tenemos temita ahí. Entonces vamos a continuar. Bueno, una vez definido eso, el enfoque metodológico que se llama interaccionismo simbólico. Interaccionismo simbólico. Ese sería el tercer método. Pero no, por lo visto ninguno más se quiere conectar. Bueno, ese sería el este. A ver, sí, no. Bueno, ¿y qué es ese método? Entonces vamos a definir ese método. Es una corriente de pensamiento microsociológica. Ojo, es una corriente de pensamiento microsociológica que se relaciona con la antropología y la psicología social, ¿no? Entonces, recuerden que la antropología estudia al ser humano dentro de su historia, cómo ha sido, cuáles han sido sus ascendencias, características, cómo ha evolucionado. Y la psicología social, pues cuál es el comportamiento de esa sociedad, ¿cierto? ¿Cuáles son las conductas dentro de esa sociedad? Entonces, ojo, es una corriente de pensamiento microsociológico que se relaciona con la antropología y la psicología social, basada en el entendimiento de la sociedad, ¿mediante qué? La comunicación, la acción,
interaccionismo, ¿sí? El interaccionismo simbólico. Se ubica dentro de un paradigma interpretativo, ¿sí? Y concibe que la comunicación como la producción de sentido dentro de un universo simbólico determinado. Eso es básicamente, ¿sí? Vamos a buscar, investigar cómo se relaciona la antropología y la psicología social en en el entendimiento de la sociedad, ¿cierto? ¿Mediante qué? Mediante su comunicación, ¿m? Mediante su interacción simbólica, ¿cierto? ¿Para qué? Para buscar un paradigma interpretativo que nos permita entender un universo determinado bajo ese simbolismo determinado. ¿Listo? Esa es como la definición de este, bueno, de la sala. Vamos a admitir a todos. ¿Listo? Admitiendo a todos. ¿Listo? Ok. Entonces, ese es básicamente sí, me faltan dos. Ese es estoy mirando que me faltan dos. Bueno, vamos a admitir. Juan Andrés, admitir. ¿Listo? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, ¿quién me falta? Esta vez, Nicolás. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, básicamente esa es la definición de este enfoque de interaccionismo simbólico. ¿Cuáles son las características? Uy. Apague el micrófono quien ingresó. Estamos escuchando todo. Bueno, vamos entonces a mirar cuáles son las características de este enfoque. Vamos a mirar cuáles son las características de este enfoque. La primera característica es no presta mucha atención a las estructuras sociales. ¿Sí? El interaccionismo simbólico no presta mucha atención a las estructuras sociales, a los sistemas y a las relaciones funcionales, sino al mundo de significados de los símbolos dentro del cual actúan los sujetos. ¿Sí? Frente a eso es lo que, como una de las características, ¿sí? ¿Cuál es el significado que tienen los símbolos dentro del cual se actúan los sujetos? Y esa es una de las características. Otra característica es que el hombre es concebido como sujeto social. Su autointeracción social y el lenguaje depende de los símbolos que comparte con otros sujetos. A eso es lo que define este fenómeno de interaccionismo simbólico, que el hombre es una autointeracción social bajo el lenguaje y que depende mucho de los símbolos que comparte con otros sujetos. Los seres humanos se relacionan con su medio partiendo del significado que le atribuyen. Esa es una de las características. Y otra característica es la clave, la acción conjunta. Quiere decir que, ¿qué significa eso? Que hay una organización social de la conducta que afecta a los diferentes actos de varios participantes. Esa es, digamos, como las características, ¿cierto? ¿Sí? Que en la primera característica no prestan mucha atención a las estructuras sociales, ni a su sistema, ni a sus relaciones funcionales, sino al mundo del significado de los símbolos dentro de los cuales actúan estos sujetos. Por eso se llama interaccionismo simbólico. Y el hombre es concebido como un sujeto social, donde hay una interacción social y que su lenguaje depende de los símbolos que comparte con otros sujetos. Importante eso, los símbolos. Y a la otra, que hay una organización de la conducta que afecta a los diferentes actos de varios participantes. Eso es
digamos, como las características más relevantes dentro de este método. Esas es como las características. Bueno, seguimos. ¿Cuál es el proceso metodológico? Primero, las personas actúan en relación a las cosas a partir del significado de que tienen para cada quien, ¿cierto? Es decir, que cuando estamos recogiendo datos, podemos identificar que cada persona actúa en relación a las cosas de acuerdo al significado que tienen para cada quien, ¿sí? Cada persona tiene su propio significado. El segundo módulo, el contenido de las cosas se define de acuerdo a la interacción social que el individuo tiene con la sociedad, ¿sí? Digamos que ahí miramos eh, el contenido de las cosas, pero mirando al individuo cuál ha sido su interacción frente a esa sociedad. Y el tercer módulo implica que el contenido es trabajo y modificado a través de un proceso de traducción, ¿cierto? Y que hay una que el individuo usa cuando trabaja las cosas con las que se encuentra. Entonces, el proceso de traducción y evolución del individuo es basado cuando él usa o cuando él trabaja cosas con las cuales se encuentra o se experimenta o convive, ¿cierto? Digamos que ese es básicamente. Pero en términos generales, este enfoque metodológico dentro de la investigación colaborativa lo que tiene referencia es como a esa referencia de los símbolos, ¿cierto? Para cómo se han comunicado los individuos entre sujetos con otros sujetos a través de la simbología, ¿cierto? Y que lo que busca que es identificar a través de la antropología y la psicología social cuál ha sido el entendimiento de la sociedad humana a través de la comunicación, ¿sí? ¿Entendido este enfoque, jóvenes? Díganme sí, solo sí. Salomón, Salomón, Sí, profe. el resto del grupo, ¿clarísimo? ¿O tienen dudas? ¿No hay dudas? Bueno, ok. Entonces vamos a continuar con con otro modelo. El método etnográfico. Vamos a hablar del método etnográfico. ¿Qué será eso, etnografía? Nicolás Triana está conectado. Nicolás, ¿qué entiende por etnografía? El estudio de la sociedad, profe, sus comportamientos, eh, ¿Qué más? tendencias políticas, religión. Religión, costumbres. ¿Será que costumbres? Sí, Tradiciones. profe. Bueno, muy bien, Daniel. Muy bien. Básicamente sí es lo que dice este joven, más otros conceptos que le vamos a agregar. Entonces, vamos a tomar la definición del método etnográfico. Es un método de estudio, es un método de estudio, es un método de estudio utilizado por los antropólogos para descubrir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Ojo, es un método de estudio utilizado ¿por qué? Por antropólogos para descubrir las costumbres y tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer ¿qué? La identidad de una comunidad humana, ¿sí? Que esa comunidad humana que se está desenvolviendo dentro de un ámbito sociocultural. Se apoya mucho en las tradiciones, en los roles, en los valores y normas del ambiente en que se vive. Se van generalizando regularidades que puedan explicar la conducta individual y del grupo en forma adecuada. Es decir, que básicamente se utiliza como para escribir los grupos humanos, cuáles han sido sus costumbres, cuál ha sido su identidad, cómo se ha desenvolvido dentro de ese ámbito, ¿cierto? Pero volvámonos a la pregunta que nos hicimos.
¿Cuál ha sido la forma de alimentarse de las tribus indígenas en los últimos 50 años? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empezamos a mirar sus costumbres, sus tradiciones, su identidad, cómo se desenvuelve dentro de ese ámbito, ¿sí? Digamos que ahí nosotros empezamos a referenciar muchos aspectos del comportamiento de estos diferentes características, características del método etnográfico. La primera, se basa en describir una cultura o una parte de ella. O se basa en describir una cultura o una parte de ella. Otra característica fundamental es cualitativa, ya que hace énfasis en la calidad antes que la cantidad. ¿Mm? Es decir, que lo que buscamos es énfasis en la calidad. Es intersubjetiva, otra característica, porque entra en juego la subjetividad del investigador y de los sujetos que se investigan. Pues aquí hay una intersubjetividad, tanto el entrevistador o el investigador como de los sujetos que queremos investigar. ¿Mm? Es flexible. ¿Qué quiere decir? Que el investigador enfrenta la realidad bajo esquemas teóricos flexibles, donde la teoría que emerge en forma espontánea. ¿Mm? Los pasos se repiten una y otra vez con base en la información que va arrojando la investigación. Entonces, básicamente, de las características. Y es holística inferencial, o sea, tratamos de tenerlo el complemento del todo, ¿sí? Hay una inferencia donde lo que buscamos es describir completamente esta sociedad que estamos investigando, este grupo, referenciarnos a su identidad, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su comportamiento, en fin. Bueno, entonces, como todo método tiene un proceso, ¿sí? Él tiene un proceso y el proceso metodológico es el siguiente. Primero, diagnosticar el qué hacer del grupo social. Vamos a hacer un diagnóstico de lo que esta sociedad hace, el qué hacer de este grupo social. Entonces tenemos que hacer previamente un diagnóstico, ¿cierto? En el segundo módulo vamos a centrar la realidad y la convivencia con ella. Es decir, vamos a investigar y a buscar la forma de cómo, ¿qué? Cómo encontrar la realidad y cómo, vamos, me falta Daniel, listo, cómo describirla. Perfecto, faltaba Daniel. Daniel el travieso estaba por fuera. Entonces, ojo, el proceso metodológico del método etnográfico tiene 3 módulos. En el primero, diagnosticar el quehacer del grupo social que vamos a investigar. En el segundo, desentrañar la realidad y convivir con ella. Y en el tercer módulo, describir la realidad. Ese es básicamente como el proceso metodológico cuando abordamos este enfoque. Entonces, Alejandra, dígame una característica de este método etnográfico, Alejandra. Alejandra. Diagnosticar una característica. De este método. Se basa en descubrir la cultura y una parte de ella. Muy bien, muy bien. Juan Andrés, otra característica. Juan Andrés. Juan Andrés del Río, ¿sí está conectado? Digo, Juan Andrés Canter.
Sí, profe, se escucha entrecortado, pero uno es que se Diga, usan datos reales, ¿qué dices? ¿Qué dices? que se usan datos reales. Se dicen datos reales. ¿Y qué dice Nicolás? ¿Eso es verdad o es mentira? Estamos abordando esta investigación. ¿Es verdad o es mentira? En cuanto a esa Sí, característica. profe. Sí, profe, es verdad. O más bien será que es cualitativa y hace énfasis a la calidad antes que la cantidad. Entonces, ¿qué dicen? ¿Si es característica o no? Pues si se está estudiando, pues según lo que dijo Canter, si está estudiando una sociedad, pues tiene Sí, que basarse en hechos reales, datos reales. en hechos reales, muy bien. Bueno, em, sí, vamos a hacer como una repasadita de las características que quedó como ahí como muy en el tinte. Primero, lo que busca es describir una cultura y una parte de ella, ¿no? Que es cualitativa, otra característica, y hace énfasis en la calidad antes que la cantidad, y que es intersubjetiva, es decir, está en juego la subjetividad del investigador y de los sujetos que investiga. ¿Mm? Que es flexible, porque el investigador enfrenta la realidad bajo esquemas teóricos. ¿Cierto? Que es cíclica, ya que los pasos se repiten una y otra vez en base a la información que va arrojando la investigación, y que es holística e inferencial. ¿Listo? Entonces, esas son las características para que les queden muy claros dentro de este método. Y el proceso, entonces vamos a hablar del proceso. Dígame de los 3 módulos del proceso, el primero. Jessica, el primer módulo dentro de este proceso metodológico. Diagnosticar el quehacer de este grupo social. Muy bien, Jessica. Chaine, el segundo módulo. Chaine, Es como un acercamiento o una convivencia con el grupo. una convivencia. ¿Qué dice Salomón? Segundo módulo, Salomón. Salomón del Río. Está dormido, profe. ¿Salomón será que se quedó dormido? ¿O abandonó el barco Salomón? Salomón no, Salomón como que ya está en el segundo sueño. Bueno, el segundo módulo, entonces, Daniel, segundo módulo, dentro del proceso metodológico del método etnográfico. No estoy seguro, profe, pero creo que era el análisis del grupo. No, Análisis. no, Daniel también está durmiendo o qué pilas, Daniel. Daniel. A ver, ¿quién le ayuda a Daniel? Vamos a decir, Nicolás, ayúdele a Daniel. El segundo módulo. Chaine trató de acertar algo, pero faltó más. A ver, Nicolás, ayúdele a Daniel. Nicolás, ¿está durmiendo también? Bueno, dentro del segundo módulo, jóvenes, bien importante, desentraña la realidad y desentrañar la realidad y la convivencia con ella, ¿sí? ¿Cuál ha sido la convivencia? Y el tercer módulo, Stephanie, Laura Stephanie, ¿qué vimos del tercer módulo? No, profe, no recuerdo. Estaba buscando. Y no. Describe la realidad. Jóvenes, me va a tocar hacer un quiz rápidamente. Describe la realidad. ¿Listo? Como tercer módulo. Bueno, entonces ya vamos con 4 métodos. ¿Cuáles son? El primero, el hermenéutico. El segundo, el fenomenológico. Y el tercero, ¿cuál es? Nicolás, ¿cuál es? Ah, no, Juan Andrés, ¿cuál es el tercer método? Etnográfico. No, y el anterior, vamos con cuatro métodos. Juan Andrés, ¿cuál es el tercer método? El que me dijo etnográfico es el cuarto. El tercero, ¿cuál es? El interaccionismo simbólico. Ojo, interaccionismo simbólico.
Bueno. ¿Dudas hasta el momento? ¿Vamos bien? ¿Todo entendido, jóvenes? Díganme en sí. Díganme en sí, por favor. Todos digan sí. ¿Me escuchan claramente? Sí, profe. Entonces, vamos a continuar con otra, otro enfoque. Nos vamos con el enfoque historia de vida. Historia de vida. ¿Y a qué hace referencia la historia de vida? Entonces vamos a definir ese enfoque metodológico que se llama historia de vida dentro de la investigación cualitativa. Y vamos a anotar la siguiente definición. En la historia de vida se recolectan los eventos de la vida de las personas. Ojo, se recolectan los eventos de la vida de las personas, tomando en cuenta lo que son los datos a partir de su significado, los fenómenos generados y las experiencias formadas a partir de aquello que han percibido como una manera de apreciar su propia vida, su mundo, su yo y su realidad social. ¿Listo? En este tipo de enfoque lo que vamos es a buscar que la historia de vida de las personas, recolectando los diferentes eventos, ¿cierto? El significado que han tenido, su mundo, su yo, su realidad social. Eso es lo que vamos digamos, como a recolectar dentro, a recolectar información dentro de esta investigación, con este enfoque, ¿Ese qué método es, profe? historia de vida. Historia de vida. Entonces, dentro de la historia de vida, la definición que vamos a tomar es, en la historia de vida, se recolectan los eventos de la vida de las personas, tomando en cuenta lo que son los datos a partir del significado de los fenómenos generados y las experiencias formadas a partir de aquello que ellos han percibido, como una manera de apreciar su propia vida, su mundo, su yo y su realidad social. Esa es como la definición de este enfoque metodológico dentro de la investigación cualitativa llamado historia de vida. Características. Primera, provee información acerca de los eventos y costumbres para demostrar cómo es la persona. ¿Sí? Entonces ahí se provee la información acerca de los eventos y costumbres para mostrar cómo es la persona. Revela las acciones de un individuo como actor humano. Una segunda característica. Revela las acciones de un individuo como actor humano y participante en la vida social. Profe, qué pena interrumpirle una pregunta. ¿Usted podría montar esas diapositivas ahorita cuando se termine la clase? Si no es, por favor. Yo se las comparto ahí en el tablón. Sí, ¿No? señor, sí. Ahí Eso, gracias. en las tareas, ahí les queda siempre, ¿no? Y ahí las compartimos. Entonces, ojo, vamos con la segunda característica. Revela las acciones de un individuo como actor humano y participante ¿qué? De una vida social. ¿Mediante qué? La reconstrucción de qué? De acontecimientos que él vivió y la transmisión de su experiencia vital. ¿Cuál es el papel ahí del investigador? Él actúa como narrador, transcriptor y relator. En este enfoque, en la investigación, su actuación es narrar, transcribir y relatar. ¿Listo? Y dentro de, digamos, de estos enfoques, pues también tenemos los diferentes procesos, que
que nos permiten como abordar este enfoque. ¿Cómo se enfoca? Lo primero que debemos hacer es la recolección de datos. Ojo, la recolección de datos, que se analizan mediante entrevistas sucesivas. ¿Sí? Mediante entrevistas sucesivas. Uy, me quedan 10 minutos. Mediante entrevistas sucesivas. Obteniendo ¿qué? El testimonio subjetivo de una persona de los acontecimientos y valoraciones de su propia existencia. Sí, es como lo primero, hay que recolectar datos mediante entrevistas sucesivas. En el segundo paso de este proceso metodológico, el investigador usa una narrativa lineal e individual, utiliza grabaciones, escritos personales, visita escenarios diversos, fotografías, cartas, en las que pues incorpora las relaciones con los miembros del grupo y de su profesión y de su clase social. Entonces, des en cuenta que este método es muy interesante porque lo que hacemos es como investigar la vida de una persona, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con esa persona? ¿Qué pasó con el señor Simón Bolívar? ¿Cómo fue su historia de vida? ¿Qué pasó con el señor Antonio Nariño? ¿Cómo fue su historia de vida? ¿Cómo fue la historia de vida del señor Henry Ford, uno de los constructores de vehículos? Bueno, ¿cómo fue la historia de vida, por ejemplo, de aquellos individuos que han sido representativos en nuestra sociedad aquí en Colombia? Personas que han sido importantes, en fin. Básicamente lo que hacemos es eso, una narración y una descripción y relatar como la historia de vida de este individuo y cuál fue su comportamiento, cuáles fueron sus valoraciones de su propia existencia. Bueno, clarísimo hasta el día de hoy, jóvenes. Jóvenes. Díganme sí, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces, por el día de hoy vamos a dar hasta acá. Continuamos la próxima clase. Sin antes recordarles que para el día jueves arrancamos las exposiciones de las empresas que le he dejado cada uno. Lo mismo, vamos a hacerlo a través de clase virtual y cada uno, por ejemplo, si le digo, Salomón, hábleme de su empresa. Salomón va a hablarnos a todos de los puntos y conceptos de referencias que les dejé para hablar de esa empresa en todos los aspectos de innovación que tiene cada organización o cada establecimiento comercial. Básicamente eso es lo que vamos a hacer para el día jueves. ¿Tienen dudas, jóvenes, preguntas? ¿O todo está perfecto? ¿Claro todo? Jóvenes. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. nuevamente felicitarlos por las notas y esperamos seguir con ese comportamiento evaluativo que ha sido muy excelente. Por el día de hoy, solo me resta decirles que sigan juiciosos en sus casas, traten de organizar sus tiempos y nos vemos el próximo jueves. ¿Les parece, jóvenes? Entonces, buen día para todos. Jóvenes. Bueno, profe. Gracias. Profe, gracias. Chao, profe. Pues, Chao. vamos a poner Profe, yo tengo una duda. Dime, Chaine, dime. Chaine. Las exposiciones empiezan este jueves, ¿cierto? Sí, este jueves. Sí, de manera Ok. aleatoria. Puedo decir, bueno, arranque, o arranque Alejandra, o arranque Laura Estefan, arranque Nicolás, Daniel o Salomón. Igual ya Listo, todos, profe. ya todos lo deben Profe, tener yo ya le preparado. puse, profe, sí. Ah, ¿tú ya expusiste? ¿Sí? ¿Jessica ya? Y yo ya expuse. Uy, entonces Jessica. No, profe, ha expuesto Estefanía, Alejandra y Paula. Hay ya tres que, ay, bueno, ellos ya hicieron parte de esas notas. Bueno, los que hagan falta. Entonces,
Entonces, espérenme, tomo nota acá de una vez. Los que hagan falta, entonces ya expuso quiénes, denme los nombres, ¿de quiénes han puesto? Estefanía, Estefanía, sí, ya me acordé, Estefanía Alejandra y Paula, profe. y Paola, bueno. Nos faltan entonces los otros 5. Ok, jóvenes, Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos el jueves. ¿Listo? Chao, jóvenes. Bueno, profe, gracias, chao. Buen día para todos. Chao, profe, gracias. Bueno, buen día para todos.